Bien, buenas tardes. Vamos a empezar con el tema 5, el penúltimo tema para su primer examen. Tema 5 son conceptos básicos sobre comunicaciones y redes. ¿De dónde nace la necesidad en el mundo informático de tener comunicaciones y redes? En el mundo actual toda la gente está conectada. Servidores remotos, teletrabajo, trabajadores de empresa, eh, telefonía celular con lo que viene a ser los computadores de la casa, dispositivos inteligentes de otro tipo como smartphone, como una tableta, como viene a ser un PDA. Todo eso se conecta a través de la red. Esa red, la red que se conoce mundialmente, se llama Internet, que significa International Net, y net viene del inglés que significa red. Entonces nosotros, el mundo actual es hiperconectado y por lo tanto todas esas aplicaciones y dispositivos que nosotros utilizamos no van a estar no van a estar solamente siendo utilizados en una máquina que no se conecte. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos teniendo una clase por videoconferencia mediante la red de internet, ¿no? Ustedes tienen su propio proveedor de internet, su propio ISP, puede ser Tigo, puede ser Viva, Entel, y yo también tengo el mío, ¿no? Entonces, necesitamos conectar ya los dispositivos ni los sistemas ya no son, ya no son exclusivos de una computadora o de un equipo. Ahora todo es en red. Por ejemplo, en mis tiempos, los juegos que jugábamos en la computadora eran Buscaminas, Tetris, Pinball. Todos eran juegos que no necesitamos internet, no necesitamos una red. En cambio, ahora juegan, no sé, Free Fire, Warcraft y ese tipo de juegos que son juegos que se conectan, ¿no?, a través de internet. Entonces todo está conectado y bueno, si es para los juegos, que es lo menos importante, imagínense cómo es para el trabajo, ¿no? El trabajo necesita de mucha comunicación. Entonces, una red informática es la conexión de dos o más puntos utilizados para compartir información, recursos o ambos, sin importar la localización física del recurso y del usuario. Su nombre viene de la red de pescar, que tiene esta forma, donde cada uno de estos puntos significa un equipo computacional o un equipo de comunicación. Y las líneas que los unen vienen a ser un enlace que puede ser un cable de fibra óptica, puede ser un cable de par trenzado, puede ser un cable coaxial, entre otros tipos de cables que conectan los diferentes puntos, ¿no? Entonces, eso es una red, un conjunto de dos o más computadoras utilizados para compartir recursos, información sin importar la localización física del recurso y del usuario. Por ejemplo, yo estoy acá en los lotes y ustedes, por ejemplo, pueden estar, no sé, en la Avancer, otro puede estar en la Villa, otro en el Plan, y todos nos estamos viendo como si fuera una sola clase, ¿no?, a través de la red. ¿Cuáles son los dispositivos que se usan en la red? Bien, tenemos diferentes dispositivos computacionales y equipos de comunicación. Las redes se conectan mediante medios guiados o no guiados que permiten compartir información, recursos y servicios entre sí. Un servicio web, por ejemplo, un recurso viene a ser una impresora que se conecta en la red. Por ejemplo, usted tiene un montón de secretarias y no van a estar imprimiendo todo el tiempo, ¿no? Primero tienen que redactar, entonces simplemente se pone una impresora en la red y se conectan a través de ella, ¿no? Se conectan a través de la red a la impresora. Y información puede ser una base de datos. Por ejemplo, usted quiere conocer sus notas, su histórico de notas, entonces entra a través de la aplicación web de la Gabriel y ya sea que esté en la villa, en el plan o en el centro, usted va a poder descargar sus notas de internet, ¿no? Entonces, eso nos permite hacer las redes, eso es información. Recursos viene a ser algo físico, como una impresora, un fax, que se comparte porque no todo el tiempo se va a estar utilizando. Y servicio viene a ser algo más estructurado, como por ejemplo un sitio web, una aplicación móvil. Para lograr un buen rendimiento en las redes es necesario contar con varios dispositivos para realizar conexiones y unir nuestra red con otras redes y ofrecer un sistema de comunicación mucho más seguro y eficiente. Tenemos diferentes dispositivos que no vienen al caso en esta materia. Por ejemplo, tenemos dispositivos para formar una red LAN, una red pequeña, se llaman switch.
Tenemos dispositivos para conectarnos a internet que se llaman router, que normalmente viene integrado en su modem casero, si es que usted tiene internet casero. Y tenemos dispositivos para protección de la red que se llaman firewalls, ¿no? Entonces, todos esos dispositivos sirven para tener un uso más seguro y eficiente de la red. Ahora, entre los dispositivos denominados básicos que son utilizados para el diseño de redes, tenemos lo siguiente: modem, que es un modulador de modulador. Recibe una señal analógica, la modula y la vuelve digital para ser utilizado por el computador. Y demodula porque su señal digital la vuelve analógica, ¿no? Va a ser el proceso contrario. Ustedes tienen cable modem, seguramente si se conectan a través eh, de la línea de televisión por cable, o tienen ADSL si se conectan por la línea telefónica. Antes habían otros modems que se llamaban dial-up, y cuando uno se conectaba parecía que estaba llegando al espacio, y eran utilizados también en la línea telefónica, pero a diferencia de los modems ADSL, los dial-up te cortaban la conexión. No podías vos utilizar internet y internet y las llamadas al mismo tiempo. En cambio, con ADSL sí se puede. Tenemos hubs o concentrador, que es un dispositivo de capa 2 para unir dos computadores mediante cable en una red local para que ellos se vean. Tenemos gateways, que son los routers de Milan para que salgan a internet, es decir, el dispositivo donde yo tengo que apuntar para que yo pueda salir a otra red como internet. Tenemos servidor, que viene a ser una computadora, pero con unas prestaciones brutales de memoria, disco duro y procesamiento, que sirve para alojar diferentes servicios, ¿no? Servicios web, servicios de aplicaciones, servicios de streaming, etc. Tenemos un firewall, que viene a ser un dispositivo que separa dos routers, perdón, que separa dos redes. Un firewall separa dos redes y permite a través de reglas que se pueda acceder a la red o no acceder a la red, y lo mismo salir a otras redes o no salir a otras redes según las reglas del firewall. Tenemos un routers, que viene a ser una combinación de router y bridge, que son dispositivos capa 2, capa 3. Tenemos bridge o puentes, que lo que hacen es simplemente como si tuviéramos más cables que se conectan los equipos a un dispositivo de capa 1. Tenemos router o encaminadores, que sirven para interconectar diferentes redes, diferentes segmentos de red. Y tenemos un switch o conmutador, que es una evolución de los hubs, pero que permite más comunicaciones en paralelo y a mayor velocidad para formar una red de área local, una red pequeña. Bien, dentro de las redes manejan lo que se llaman las señales. Las señales no son más que ondas electromagnéticas que viajan ya sea por el aire, ya sea por una fibra óptica o ya sea por cable. Entonces, ¿qué es una señal? Básicamente se puede decir que es un fenómeno físico que contiene información en forma de un patrón de variaciones que se representa de alguna forma determinada. Normalmente nosotros representamos las señales en forma de un sinusoidal, ¿no? De una señal de un seno o de una función coseno. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a una persona que renguea, eso es una señal también. Entonces, ¿qué tiene? Tiene un patrón de variaciones, ¿no? Una pierna estira más y la otra menos. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué información nos da eso que renguee? Que puede estar lesionado o que una pierna es más grande que la otra, ¿no? Y eso es desde el punto de vista físico real, pero esto se representa electrónicamente. En los sistemas de comunicación, la forma de onda recibida es usualmente dividida en parte deseada, que contiene la información o señal, y en parte residual o indeseada, que se llama ruido. Una señal, por ejemplo, yo hablo de cierta forma y lo que ustedes reciben en su casa no es exactamente igual, es parecido. Entonces, esa diferencia que hay se llama ruido, es una señal no deseada que se añade por los diferentes sistemas de transmisión y los elementos que pasa la señal, que no son perfectos. Una señal se define formalmente como la función de unas más variables que transportan información acerca de la naturaleza de un fenómeno físico. Por ejemplo, en las señales de comunicaciones, normalmente tenemos la amplitud y la frecuencia de la señal, que son los que representan información que se va a pasar a otro sistema digital, a otra computadora, a otro PDA, a otro smartphone. ¿Qué tipo de señales tenemos? Tenemos señales unidimensionales, que solamente se afecta por una variable, puede ser el tiempo.
o puede ser solo la frecuencia, o puede ser solo el voltaje. Señales multidimensionales que son afectadas por más de una señal o dimensión, por más de una variable o dimensión, puede estar al mismo tiempo afectándose por el tiempo, por la frecuencia, bueno, viene a ser lo mismo por el tiempo, por la longitud de onda, y también puede estar afectado por el voltaje y por la potencia. Entonces, está afectado por 4 dimensiones en vez de una. Tenemos señales en tiempo continuo y en tiempo discreto. Una señal en tiempo continuo es aquella que mientras dure la transmisión va a tener siempre un valor, y una señal en tiempo discreto es aquella que solamente en instantes de tiempo tiene valor, no tiene todo el tiempo. Es utilizado en los sistemas de comunicación digital para comprimir información y ser más inerte al ruido, no más fuerte contra el ruido. Tenemos señales pares e impares. Una señal par es aquella que si usted pone un espejo entre lo que viene a ser el eje X positivo y el eje X negativo, es como si se reflejara ambas partes. Y tenemos también señales impares que son, si usted pone un espejo transversal, es decir, de forma transversal, ahí se ve también como si se reflejara. ¿No? Se dice que, por ejemplo, f de x es igual a f de menos x cuando la señal es par, y f de x es igual a menos f de menos x cuando la señal es impar. Tenemos señales periódicas y señales no periódicas. ¿Cuál es la diferencia? Las señales periódicas son aquellas que cada cierto tiempo repiten la forma de la onda. Cada cierto tiempo repiten la forma de la onda. En cambio, las señales no periódicas son aquellas que no se halla ese tiempo de cada cuánto se repite la forma de la onda. Tenemos señales deterministas y señales aleatorias. Señales deterministas son aquellas que sabemos, predecimos qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? En un instante dado sabemos que va a pasar esto con la señal. Y señales aleatorias son aquellas que no sabemos qué es lo que va a pasar, se comportan de forma caótica. Normalmente una señal de comunicación se comporta como una combinación de una señal que se llama portadora, que es la determinista, y una señal aleatoria que viene a ser la información que generamos. También tenemos señales de energía y potencia, que son aquellas que ya sea en el plano vertical o el plano horizontal, concentran todas las señales. Vamos a ver, para ver los tipos de señales, los más importantes para nosotros, en lo que viene a ser el mundo informático, vienen a ser las señales en tiempo continuo y en tiempo discreto. Señales en tiempo continuo está definido para todo el tiempo. Fíjense, en todo el tiempo hay un valor de la señal. En todo el tiempo hay un valor de la señal. En cambio, en tiempo discreto, solamente en algunos instantes de tiempo la señal tiene valor, y en este, por ejemplo, en este intervalo entre estos dos puntos no hay valor, ¿no? Entonces este es tiempo continuo y este de aquí viene a ser tiempo discreto. Esta es la base para las comunicaciones digitales. Si se fijan, es la misma señal, solo que acá está representando diferentes formas, ¿no? Tiempo continuo y tiempo discreto. ¿Hay alguien que está levantando la mano? Dígame. Hola, hola. Luis. Parece que se ha levantado nomás, ¿no? No dice nada, o si quiere decir algo, Luis. Bien, seguimos entonces. Entonces, hemos visto que hay señales en tiempo continuo y hay señales en tiempo discreto. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que ver cuál es la señal digital. La señal digital es una señal en tiempo discreto. Es una señal, un tipo de señal en que cada signo se codifica el contenido de la misma. Puede ser analizada en términos de algunas magnitudes que representan valores discretos, en lugar de valores dentro de un riesgo de un cierto rango. Ejemplo, un interruptor de luz, que solo puede tomar dos valores, ¿no? Un interruptor de luz puede tomar dos valores, ¿no? Que son cerrado o abierto, y entonces usted va a ver que la lámpara va a estar encendida o apagada. Eso viene a ser una señal digital, porque solo obtiene un número discreto de valores.
0 o 1, encendido o apagado. En cambio, por ejemplo, una señal continua sería la llama de una hornalla, ¿no? Una hornalla, usted le pone ahí fuego y si usted abre más la hornalla, sale más grande la llama y si usted cierra la hornalla, pues la llama se va haciendo más chiquitita. En todos los valores de la manija de la hornalla hay un valor de llama, ¿no?, que va bajando o va subiendo. Entonces, nosotros tenemos que ver que esa es una señal continua, que sea una señal analógica. En cambio, un interruptor de luz es una señal digital que se puede representar en la computadora como si fuera un, un bit, que puede ser 0 o puede ser 1, ¿no? Esto no significa que la señal físicamente sea discreta, ya que los campos electromagnéticos suelen ser continuos, sino que en general existe una forma de discretizarla unívocamente. Significa que cuando usted apaga la luz, no significa que no hay nada de corriente, ni cuando usted enciende es que ha llegado al tope. Siempre hay cierta variación en la realidad, pero matemáticamente se representa como si fuera un 0 o si fuera un 1 en la señal digital. Acá tenemos una señal digital, tenemos 0, tenemos 1, tenemos 0, tenemos 1, tenemos 0, ¿no? ¿Y cómo va? Realmente no va cayendo así de forma recta, sino que va subiendo un poquito con su pendiente. Ahora esta señal, si es que pasa por los medios de comunicación, va a haber ruido. Entonces este ruido va a deformar mi señal de alguna forma, ¿no? Los sistemas digitales, como por ejemplo el computador, usa la lógica de dos estados representando dos niveles de tensión eléctrica. Tenemos el estado alto o la H de high y tenemos el estado bajo o low, ¿no? Por abstracción, dichos estados se sustituyen por ceros y unos y así utilizamos nosotros la lógica binaria para poder representar la información del computador, lo que facilita la aplicación de la lógica y la aritmética binaria. Si el nivel alto representa por 1 y el bajo por 0, se habla de lógica positiva. En caso contrario, si el nivel alto es el 0 y el bajo el 1, se llama lógica negativa. ¿Cuáles son las ventajas que tienen las señales digitales? Bien, las ventajas de las señales digitales son que ante la atenuación, es decir, cuando se baja la cantidad de voltaje o de potencia o de amplitud, puede ser amplificada y reconstruida al mismo tiempo gracias a los sistemas de regeneración de señal. Como son bits los que viajan, no importa si se atenúa la señal, igual se puede reconstruir. Cuenta con sistemas de detección y corrección de errores en la recepción. Hemos visto cuando avanzamos lo que es el código binario, que teníamos un bit de paridad par o bit de paridad impar, que nos permitía ver si es que el bit había llegado correctamente o no. También facilita el procesamiento de la señal. Si nosotros tenemos una señal digital, cualquier operación es fácilmente realizable a través de cualquier software de edición o procesamiento de la señal. Permite la generación infinita con pérdidas mínimas en calidad. Por ejemplo, si usted hace una copia, por ejemplo, usted se hace una copia desde la computadora a una flash, a otra flash, a otra flash, a otra flash, la pérdida de la calidad es mínima. En cambio, si usted copia con un sistema analógico, como por ejemplo las cintas de cassette, y vuelve a copiar de la cinta de cassette a otra nueva cinta, y esa nueva cinta vuelve a copiar a otra cinta, la calidad se va degradando. Esta ventaja de que no tenga pérdidas mínimas con las copias infinitas solo es aplicable en los formatos disco óptico, porque la cinta magnética digital, aunque en menor medida que la analógica, que solo soporta a lo mucho 4 o 5 regeneraciones, también va perdiendo información por la multigeneración. Es que una cinta tipo cassette, una cinta pero que es digitalizada, igual tiene un comportamiento analógico porque es continuo, es una cinta continua. En cambio, un medio óptico, un disco óptico como un CD, un DVD, un Blu-ray, ese de ahí tiene más calidad para hacer regeneración de señal. Las señales digitales se ven menos afectadas a causa del ruido ambiental, es decir, le afecta menos una señal digital el ruido ambiental que las analógicas, y permite que haya menos interferencia, sea una señal fluida o sea una señal continua. ¿Qué inconvenientes o desventajas tiene la señal digital? También tiene sus cosas malas.
tenemos que necesita una conversión analógica a digital previa y una decodificación posterior en el momento de la recepción. Tenemos que requiere una sincronización precisa entre los tiempos de reloj del transmisor con respecto a los del receptor. Y también tiene pérdida de calidad cada vez mayor en el muestreo respectivo de la señal original. ¿Qué significa? Estas dos primeras inconvenientes se basan en otros equipos. Tenemos un conversor y tenemos un sincronizador que se necesitan para que la señal digital tenga una buena calidad. Pero también acá, cuando tenemos un mayor muestreo, significa que es más rápido la digitalización. Queremos señales más rápidas, entonces, si tenemos la misma distancia, la señal es más rápida, tenemos pérdidas de la información, más pérdidas cuando es más rápida. No es como si ustedes anden, por ejemplo, se van de un módulo a otro. Si ustedes se van andando, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si se van corriendo? Entonces tienen más posibilidades de caer. Lo mismo pasa acá. Tenemos el otro tipo de señal que se utiliza en comunicaciones, que se llama señal analógica. Esta señal es generada por algún tipo de fenómeno electromagnético que es representado por una función matemática continua. Siempre la señal analógica es de tipo continuo. Y es variable su amplitud y su periodo. Es una señal multidimensional porque tiene dos variables, tenemos amplitud y periodo. Representando un dato de información en función del tiempo. Algunas magnitudes físicas comúnmente portadoras de la señal de este tipo son eléctricas como la intensidad, la tensión y la potencia, pero también pueden ser hidráulicas como la presión y térmicas como la temperatura. En la naturaleza, el conjunto de señales que percibimos son analógicas, o sea, ustedes nunca van a ver una señal digital. Esa es representación solamente de los ordenadores, de los computadores. Pero, por ejemplo, si usted ve una luz, el sonido, o siente energía eléctrica, si pone dedos en el enchufe, entonces todas esas son señales analógicas. Son señales que tienen una variación continua, es decir, que tienen un valor en todo el instante de tiempo de observación. Incluso la descomposición de la luz en el arco iris, vemos cómo se realiza en una forma continua y suave. Una onda sinusoidal es una señal analógica de una sola frecuencia. Los voltajes de voz y del video son señales analógicas que varían de acuerdo con el sonido, o sea, tienen mucha frecuencia, o también variaciones de luz que corresponden a la información que se está transmitiendo en el video, ¿no? Entonces, también con la luz varía la forma de la señal analógica. La señal eléctrica analógica es aquella en la que el valor de tensión o voltaje puede variar en cualquier instante de tiempo. Es una señal continua. Es decir, para cada instante de tiempo existe un valor independiente del resto. Por contraposición, una señal digital solo representa valores en ciertos instantes de tiempo, separados por una cantidad constante que depende de la velocidad de muestreo. Las señales analógicas tienen valores continuos, en cambio las señales digitales tienen valores discretos. Una señal digital puede ser continua o alterna, una señal analógica, pero puede ser continua o alterna. Será continua cuando el valor de tensión nunca cambie de polaridad, o sea, de positivo a negativo o negativo a positivo. Será alterna cuando el valor de la tensión cambie de polaridad, por ejemplo, en una onda sinusoidal, cuya forma se repite con el tiempo y que va incrementando su valor de signo eléctrico positivo durante medio ciclo y disminuyendo en continuación con el signo eléctrico negativo en el medio ciclo siguiente, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, con los motores, ¿no? Que tienen una parte de la señal que va creciendo y otra parte que va creciendo cuando se activa. ¿Cuáles son las ventajas de las señales analógicas? Aquí, por ejemplo, tenemos una onda sinusoidal perfecta, aquí que no tiene información, ¿no? Si esta tuviera información, tendría ciertas variaciones. Esta onda analógica, fíjese, tiene valores en todo instante de tiempo, ¿no? Y varía de forma continua o suave. Esta aquí también se llama onda pura o portadora. ¿Cuáles son las ventajas de la señal analógica? El procesamiento de las señales analógicas es relativamente más simple que las señales digitales. Los circuitos eléctricos involucrados en la interpretación de la señal también son más simples y por lo tanto de menor valor monetario. La transmisión de la señal es levemente más simple, aunque la eficacia dependerá del alcance de la señal en el medio.
Tenemos otra ventaja que es la instantaneidad. Como no se tiene que hacer un proceso previo de conversión analógico-digital, es más rápido interpretar una señal analógica. La economía, porque necesita menos equipos, y la fidelidad, porque es más parecido a la realidad, ¿no? El otro solamente es un conjunto de puntos según la velocidad de muestreo, por lo tanto no se asemeja a la realidad y por lo tanto no es fidedigno. Desventajas que tienen. Las señales de cualquier circuito o comunicación electrónica son susceptibles a ser modificadas de forma no deseada por de diferentes maneras, mediante el ruido, lo que ocurre siempre en mayor o menor medida. Para solucionar, esta señal suele ser acondicionada antes de ser procesada. La gran desventaja respecto a las señales digitales es el ruido en las señales analógicas. Cualquier variación en la información es de difícil recuperación y esta pérdida afecta en gran medida el correcto funcionamiento y rendimiento de algún dispositivo analógico que necesite esa señal para poder trabajar. Un sistema de control, que puede ser un computador, no tiene la capacidad alguna para trabajar con señales analógicas, de modo que necesita convertirlas a señales digitales para trabajar con ellas. Tenemos acá alguna conversión analógico-digital. Fíjense acá una señal que tiene ruido, ¿no? Esta señal tiene ruido, como la calidad de la señal, que era antes una onda sinusoidal perfecta, ha pasado a ser una onda alterada por el ruido, que puede ser por los equipos que están cerca o también por una señal similar que está produciendo este ruido o alteración de mi señal. Bien, continuando con lo que es teoría básica de redes y comunicaciones, hablaremos de los tipos de transmisión. Los datos digitales pueden transmitirse de diferentes formas. No puede ser, según la naturaleza de la señal enviada, puede ser analógico o digital, puede ser un sincronismo entre el emisor y el receptor, puede ser síncrona y puede ser asíncrona, puede haber secuenciamiento de los bits, pueden ser secuenciales en serie o en paralelo, puede haber simultaneidad de emisión y recepción, es decir, que sean unidireccional, bidireccional, etc. Y también puede tener una modulación, que es una modificación de los parámetros de la señal. Bien, los bits se agrupan en palabras, que pueden ser de 8 bits, de 16 bits, de 32 bits. Por ejemplo, su sistema operativo va a decirle de cuánto se agrupa cada palabra, ¿no? Por ejemplo, puede tener un sistema operativo de 8 bits, de 16 bits, 32 bits. Lo más normal ahora son 32 bits. La transmisión de estas palabras se puede hacer de dos formas. Se usan tantos canales como bits forman la palabra. Esto se llama transmisión en paralelo. O puede ser transferir bits a bits usando un único canal. Eso se llama la transmisión en serie. Aquí tenemos la transmisión en paralelo. Es más rápida, pero es más costosa porque tenés que tener, según la cantidad, por ejemplo, aquí hay 2, 4, 6, 8 bits. Tenemos que tener 8 líneas para que en paralelo se transmite del emisor al receptor los 8 bits que van juntos. Entonces se necesitan 8 líneas. Se emplea en distancias cortas, por ejemplo, en un dispositivo de entrada y salida. Si ustedes tapan su computadora, van a ver los diferentes bus de dirección, bus de datos, y ahí se ve que esos buses trabajan en paralelo. Tenemos acá ejemplo de nivel físico. Los conductores eléctricos tienen una tensión, o sea, un voltaje respecto a la Tierra. Tenemos de 5 voltios, es uno lógico, si es que estamos hablando de una lógica positiva, y 0 voltios es 0 lógico, ¿no? Tenemos acá la transmisión en paralelo. Tenemos n líneas, desde el bit 0 hasta el bit n. El transmisor va a mandar al receptor, cada uno tiene un sistema de puesta a tierra para evitar problemas eléctricos. Entonces, en la transmisión en paralelo tenemos muchas líneas, tanto como bits quiero transmitir a la vez. Todos los bits que forman un carácter de datos se propagan a la vez. Se utiliza tantos canales como bits tenga el carácter, más algunos adicionales de control. La transmisión en paralelo, que tiene características, es más rápido aparentemente,
En distancias cortas resulta efectivo. ¿Por qué no en distancias largas? Porque unos bits pueden viajar más rápido, otros más lento, dependiendo de la calidad del canal, y eso hace que la reconstrucción de los datos no sea tan precisa. Los datos a transmitir no necesitan pretratamiento, es decir, que directamente no se dice en qué orden, sino que todo se lo pone en las líneas. Y a larga distancia resulta más costoso con mayor disposición a generar errores porque, como decía, puede que unos bits lleguen antes que otros, entonces la señal no se puede construir correctamente. Entonces tenemos otra transmisión que es más barata, que se llama transmisión en paralelo, pero la transmisión en paralelo es más rápida, pero es más costosa y se emplea para distancias cortas en dispositivos de entrada y salida. Espera un momento. Bien, entonces tenemos acá la transmisión en serie es más lenta, pero es menos costosa, es más barata. ¿Por qué? Porque solo va a tener una línea que necesita. Se emplea en distancias más largas porque tiene menos problemas de sincronización. Por ejemplo, en lo que son radioenlaces. Aquí tenemos un emisor que tiene esos 8 bits y tenemos un convertidor que es de paralelo a serie. Entonces, este 0 va a viajar aquí, después va a viajar este 1, después estos dos 0, después va a viajar este 0, después va a viajar estos dos 1 y finalmente este 0 de aquí. Y acá en el receptor también se va a ir ordenando 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, ¿no? Entonces, los 8 bits se envían uno detrás de otro. Uno tras de otro se cambian. Solo necesitamos una línea, no necesitamos más. Tenemos un convertidor paralelo serie y también acá un convertidor serie paralelo para que llegue otra vez al receptor, ¿no? Que también viene a ser un sistema digital. Aquí tenemos la transmisión en serie, tenemos un transmisor, tenemos un receptor, cada uno de ellos tiene su puesta a tierra. Ya, tenemos acá una señal digital como ha sido enviada, ¿no? Aquí está el dato 1, aquí está el dato 2, el dato 3, así hasta el dato enésimo que se va transmitiendo uno tras del otro. En la transmisión en serie, solo hay un cable, el emisor y el receptor. Los datos se propagan bits a bits. Cada bit va a viajar por la única línea de transmisión. El canal de transmisión es único con independencia del formato. Es mucho menos costoso, pero también tiene un número reducido de líneas que se utilizan, por eso es menos costoso. Y también tiene menor disposición a errores, ¿no? Como es más, como tiene menos líneas, uno puede equivocarse menos. Y se requiere un protocolo de transmisión para serializar los datos, ¿no? Entonces tiene que determinar en qué forma se van a transmitir, cuál va a ir uno tras del otro. Entonces eso se llama protocolo de transmisión. Bien, entonces a continuación vamos a ver que para hacer transmisiones las redes necesitan periféricos de comunicación. Las unidades de comunicación son dispositivos que facilitan el intercambio de información, programas, datos entre dos o más ordenadores distantes entre ellos. Tenemos los modem, que son moduladores de moduladores. Ustedes pueden tener un modem ASL, pueden tener un modem de TV cable, un cable modem que se llama. Entonces son periféricos que permiten la conexión al computador, a la línea telefónica o puede ser también a la televisión por cable para la transmisión de programas y datos. Modulan la información digital que emite el ordenador emisor para que pueda viajar por la línea telefónica. Y al otro lado de la línea se desmodulan los mensajes
y los convierte en señales digitales comprensibles para el ordenador receptor. Hay dos tipos de modems. Tenemos los modems externos que se conectan directamente a un puerto a serie de la unidad central, o tenemos también los modems internos, ¿no? Bien, entonces nosotros tenemos modems externos que son como los que les instala el proveedor, por ejemplo, le instala Tigo o le instala Cotas, está fuera de la computadora. En cambio, tenemos modems internos que son montados sobre una placa que se coloca dentro del ordenador. El computador puede tener un modem ahí adentro, como igual que tiene una tarjeta de red, como tiene puertos USB, puede tener también su modem, ¿no? Las principales cualidades de un modem puede ser la fiabilidad, la velocidad de transmisión. Sus velocidades son bajas, ¿no? Actualmente tiene 56,6 kilobits por segundo. Y bueno, pueden trabajar también en entornos gráficos de red. Es necesario disponer de un modem que trabaje a velocidades de 14.400 kilobits o superior. Las velocidades de las transmisiones dependen en gran medida de las características de la línea telefónica. Según la línea telefónica que ustedes tengan, va a tener mayor o menor calidad de transmisión. Tenemos aquí cuáles son las unidades de comunicación. Son dispositivos que facilitan el intercambio de información de datos entre ordenadores más distantes. Tenemos tarjetas adaptadoras RDSI o ASL. RDSI significa Red Digital de Servicio Integrado y ASL significa Línea de Suscriptor de Digital Abonado. Asíncrono. Si se dispone de una línea telefónica digital RDSI o conexión ASL, entonces en vez del módem será necesario instalar un puerto PCI en el ordenador de la tarjeta adaptadora RDSI o un adaptador ASL. ¿Qué nos dice esto? Que en vez de tener un módem podemos tener simplemente una tarjeta, es decir, un puerto que esté ahí conectándose al, a la línea ASL o a la línea RDSI. Tenemos una tarjeta de conexión a redes, la Local Area Network, la red de área local, es la que viene en su computadora portátil, y también las otras computadoras que son de sobremesa también tienen un puerto en forma de un cuadradito, que abajo tiene un cuadradito más chiquitito. Esa tarjeta de red permite la interconexión de los computadores formando redes que facilitan el intercambio de información y la compartición de recursos como son impresoras, discos duros, etc. Una de las más utilizadas es Ethernet. Tenemos los multiplexores que permiten que una misma línea de comunicación transporte mensajes emitidos por diferentes ordenadores. Una de las aplicaciones de los multiplexores es la conexión de diversos ordenadores a una misma impresora. También se utilizan para redes locales. ¿Cuáles son las interfaces de comunicación en la red? ¿Cuáles son las interfaces de comunicación? Las interfaces de comunicación son cables y dispositivos mediante los cuales la unidad central se comunica con sus periféricos a través de sus respectivos puertos. Tenemos conexiones tipo paralelo, disponen de un mínimo de 8 hilos dedicados para transportar byte a byte. Un byte está formado por 8 bits, entonces se comunica en forma paralelo. Lo usual es de tipo centrónico de 36 vías, utilizado generalmente para la impresora. Tenemos conexiones tipo serie, tiene un único hilo dedicado al transporte de información, de manera que los bits tienen que ser transportados divididos en bytes, en 8 emisiones sucesivas, es decir, mando primero un bit, después otro bit y así hasta los 8. Es por tanto más lento, pero por líneas largas resulta más económico. La más usual de las conexiones serie, que se llaman seriales, es RS232, que tiene 25 vías, utilizado por la pantalla y los modems. Tenemos conexiones USB, ustedes seguramente conocen los puertos universales de bus, los bus seriales universales, que son esos conectores de forma de un pico alargadito, que son los mismos que utilizan para la memoria flash, que además de permitir la conexión de los periféricos con el ordenador en marcha, los configuran automáticamente. Por ejemplo, los USB están reemplazando a los puertos consola para poder configurar switches o routers, ¿no? en la configuración de los equipos de red. Tenemos ranuras de expansión, que son unos huecos o zócalos que hay en la tarjeta madre, y permite la introducción de tarjetas que han de controlar los periféricos. Las hay de diversos tipos. Hay AGP para la tarjeta gráfica, PCI de 32 bits,
o hay un ISA también de 16 bits. Entonces, hablando de todo esto, ya podemos definir un poco mejor el concepto de lo que son las redes. Las redes son un conjunto de nodos computacionales o equipos de comunicación. Fíjese, no dice conjunto de computadoras. Nodo computacional, ¿qué puede ser? Puede ser computadora, puede ser portátil, puede ser una netbook, puede ser un teléfono inteligente o puede ser una PDA. Y equipos de comunicación que puede ser router, switches, access points, repetidores, puentes, etc. Estos equipos son interconectados entre sí mediante un medio guiado o no guiado. Puede estar en cable o puede ser ondas electromagnéticas, con el fin de compartir recursos y o información. ¿No? Pueden compartir impresora, pueden compartir faxes, pueden compartir también la base de datos, pueden compartir videos o cualquier otro tipo de información en una red. Ventaja de las redes. Es un medio de comunicación. Si no hubieran las redes sociales no serían tan famosas. La gente no se haya podido dar voz a cierta gente que no tenía voz absoluta, ¿no? En algunos países, por ejemplo, han llevado a revoluciones, inclusive en nuestro país. También se permite no conocer otras culturas que, por ejemplo, en la comunicación tradicional, que estamos hablando de radio y televisión, era más limitado. En cambio, las redes del Internet es un medio barato comparado con los otros medios dedicados como la telefonía fija, eh, televisión y radio, ¿no? También sirve para compartir recursos. Si es que estamos en una red, nos podemos pasar cosas. Por ejemplo, yo les paso a ustedes los enlaces, les puedo pasar también en la plataforma, les puedo pasar un documento. En cambio, si no estoy en red, solamente el documento yo lo veo acá y no lo puedo subir a ningún lado. Tenemos acceso remoto a la información. Ustedes se pueden conectar al servidor de virtual.osdm.edu.bo, pero ese servidor no está en su casa. Ese servidor está en un lugar de las oficinas de Entel de La Paz, ¿no? Entonces de ahí se van descargando. Tenemos también acceso remoto a la información y tenemos teleeducación, lo que estamos teniendo ahorita, teletrabajo, se puede trabajar de forma remota, telesalud, es decir que se puede monitorear cierta parte de la salud, no todo, y banca online, comercio online, y eh, diferentes servicios que se puede dar en la red. Tenemos los tipos de redes. Principalmente se clasifican por tamaño en red de área personal o personal area network. Es una red muy pequeñita que forman, por ejemplo, eh, sus ratones y su computador. No es una red que máximo llega a los 10 metros y el estándar más utilizado es Bluetooth o pueden ser cables cortos. Tenemos una red LAN, una red de área local, Local Area Network, es la que se utiliza, por ejemplo, en un café internet en una empresa y se conecta a través de un cable de cobre de par trenzado, cable UTP, o también puede hacer a través de Wi-Fi. Tenemos una red CAN, una red de tipo campus. Esta red, por ejemplo, sirve para conectar un lugar como la Gabriel, ¿no? Que está formado por muchos edificios diferentes. Entonces es una conexión de LAN, pero que pertenecen a la misma empresa. Tenemos una red MAN, es una red metropolitana, red de área metropolitana. Esta abarca toda una ciudad y es una conexión de LAN y CAN. Y tenemos una red WAN como internet o una red satelital que puede abarcar más de un país. Entonces es el tamaño máximo y ahí tenemos una combinación de diferentes topologías y medios. Puede ser satélite en una parte, puede ser fibra óptica en otra parte, puede ser el cable coaxial en otra parte. Todo eso se ve en el internet, ¿no? Pedazos de internet se conectan por satélite, otros por fibra, otros por cable coaxial y otros por metro Ethernet, por ejemplo. Entonces las redes también se pueden clasificar por topología. La topología es la forma de despliegue física de la red. Tenemos topología bus, que hay un cable al medio y se conectan ahí todos los equipos. Tenemos la topología anillo, que un dispositivo se conecta a continuación de otro. Tenemos la topología estrella, que viene a ser que tenemos un dispositivo central, normalmente va a ser un switch, y de ese switch salen dos computadoras. Tenemos estrella extendida, que tenemos eh, una estrella principal, que de ahí despliegan otras estrellas secundarias. Tenemos árbol, que tiene una jerarquía de equipos más importantes de arriba,
y se va desplegando en más equipos que son menos importantes que el nivel anterior. Tenemos una red en malla donde todos los dispositivos están conectados. Es decir, si tengo 5 computadoras, tengo que tener por lo menos 4 cables en cada computadora para conectarme a las otras 4 que hay. Tenemos una red punto a punto que solamente es para un radioenlace de 2 equipos a larga distancia, o puede ser una computadora a otra que se estén pasando cosas por un cable cruzado. Y tenemos también topologías híbridas donde se combinan cualquiera de las anteriores. Tenemos aquí las redes PAN, una red chiquita, una red LAN, que estamos hablando de la normal en una empresa, una red CAN, que estamos hablando de una empresa grande, una red MAN, que estamos hablando de una ciudad, y una red WAN, que estamos hablando de algo más allá de un país. Tenemos redes de muchos tamaños. Tenemos unas redes que se llaman SOHO, que significa Small Office, Home Office. Significa una oficina pequeña para lo que viene a ser trabajar desde casa. Entonces tenemos una red muy pequeñita, ya que también sirve para utilizarlo para cosas personales, no solamente para trabajo. Y tenemos redes que son medianas, que por ejemplo de una empresa, o redes muy grandes como es Internet, que se conectan diferentes sucursales a nivel del mundo de forma privada a través de una VPN, ¿no? Tenemos que las redes domésticas pequeñas conectan algunas computadoras entre sí con Internet. Las oficinas pequeñas y las oficinas de hogar permiten que una computadora dentro de una oficina o en el hogar o una oficina remota se conecte a la red corporativa. Las redes medianas a grandes incluyen muchos lugares con cientos o miles de computadoras interconectadas, y las redes mundiales conectan cientos de millones de computadoras en todo el mundo como Internet. Actualmente con Internet de las cosas, con los sensores y los actuadores, tenemos billones de dispositivos conectados a Internet, ¿no? Muchísimos. Bien, entonces si nosotros hablamos de tamaño, pues tenemos redes LAN y redes WAN. Y fíjense, las redes LAN se comunican con switches a nivel de capa 2 y son para una oficina. En cambio, la red WAN va más allá de la oficina porque es una red de área amplia o extendida, Wide Area Network en inglés, y se conecta a través de cloud, ¿no? De la nube de Internet. Las infraestructuras de redes pueden variar en gran medida en términos del tamaño de la red que abarcan, la cantidad de usuarios conectados, la cantidad y los tipos de servicios disponibles y el responsable, ¿no? El área de responsabilidad. Los tipos de redes más comunes van a ser red de área local LAN y red de área local red de área amplia o WAN. Si ustedes han configurado alguna vez un equipo de comunicaciones, un pequeño routercito, un routercito inalámbrico o un cable modem, ven que tiene un puerto que se llama WAN y tiene muchos puertos que se llaman LAN, porque la LAN es para muchos equipos. En cambio la WAN es solamente para salir de mi red, ¿no? Para salir de mi red. Este enlace rojo es el enlace WAN. Una LAN es una infraestructura de la red que abarca una área geográfica pequeña. En cambio, una WAN es interconexión, es una infraestructura de la red que abarca un área extensa, ¿no? Acá tenemos un área extensa con 2 sucursales en diferentes lugares de la ciudad o del país. La red LAN interconecta dispositivos finales en un área limitada. Dispositivos finales son aquellos utilizados por las personas. La red WAN interconectan LAN en amplias áreas geográficas, ¿no? Interconectan LAN a través de este enlace serial. La red LAN es administrada por una sola organización o individuo. En cambio, una red WAN es administrada por uno o más proveedores de servicio de Internet. La red LAN proporciona ancho de banda de alta velocidad a dispositivos internos, y en cambio la red WAN, aunque usted no lo crea, tiene enlace de menor velocidad que la red LAN, porque a mayor distancia tenemos que tener una menor velocidad para que la señal no se corrompa. Bien, tenemos la red más conocida, la red WAN más conocida es Internet. Es una conexión mundial de redes LAN y WAN interconectadas. Las redes LAN se conectan entre sí mediante redes WAN, y las redes WAN se usan cables de cobre, cables de fibra óptica y transmisiones inalámbricas. Internet no pertenece a una sola persona o a un solo grupo. Los siguientes grupos desarrollan para ayudar a mantener la estructura de Internet. Tenemos la Internet Engineer Task Force, o la Fuerza de Trabajo de Ingeniería de Internet. Tenemos la ICANN, que nos sirve para ver las direcciones IP. Y tenemos también la IAP para ver las áreas geográficas que abarcan Internet. Entonces tenemos aquí una oficina de hogar, tenemos un hospital,
tenemos una LAN de una oficina gubernamental, tenemos una empresa, una LAN de una empresa y de una escuela. Todas estas se conectan mediante un enlace WAN, un enlace serial o fibra, y entre ellos tenemos dispositivos que son switches para enlace WAN, ¿no? Entre ellos forman toda una red grande, ¿no? Cada una de estas tiene su propia LAN, más chica o más grande, y cuando se conectan entre todas ellas forman la WAN. Tenemos nosotros intranet y extranet. Una intranet es una colección privada de LAN y WAN interna a una organización que debe ser accesible solo por los miembros de la organización u otros con autorización. Tenemos parte de la red de una empresa que no se puede acceder desde afuera, solo por la compañía y desde adentro, se llama Internet. Tenemos extranet. Las extranet se hacen una red con gente de afuera, pero no es Internet, es una red privada con proveedores, clientes o colaboradores. Una organización puede utilizar una red extranet para proporcionar un acceso seguro a su red por parte de personas que trabajan para otra organización y que necesitan tener acceso a sus datos, ¿no? De la red. Y tenemos el Internet, que es todo el mundo, ¿no? Intranet, solo la compañía; extranet, proveedores, clientes y colaboradores; y Internet viene a ser todo el mundo. Aquí tenemos la topología, la bus, fíjense, tenemos un cable central que tiene terminadores en ambos extremos, y acá tenemos los nodos o computadoras. La estrella, hay un nodo principal que viene a ser un switch o un access point, y se van conectando los dispositivos finales. Una red mixta tiene combinación de una red de tipo estrella o árbol con una red de tipo anillo. Tenemos la red de anillo, donde un dispositivo se conecta con el siguiente con el siguiente, y así sucesivamente. Normalmente se utilizan los nodos de fibra y se van turnando. Tienen un turno que se llama token, ¿no? Cuando le toca el token, ahí es lo que transmiten, ¿no? Si no, no transmiten. Tenemos doble anillo, que sirve para cuando se cae parte del anillo, todavía sigue habiendo enlace total, pero más lento, ¿no? Se utiliza esto sobre todo en las redes de fibra óptica FTTX, ¿no? Fibra hasta, ya sea el hogar, el nodo, la acera, etc. Tenemos la topología de tipo malla. Tenemos un nodo principal que se despliega en dos secundarios. Este secundario se despliega en tres terciarios, este en un terciario, y este se puede tener un cuaternario, y así hay diferentes niveles de prioridad. Tenemos la red malla, que se van conectando por múltiples enlaces, y tenemos la malla completa, que están todos totalmente conectados, ¿no? Entonces, por ejemplo, si acá hay 5 dispositivos, este tiene que tener por lo menos, acá hay 6 dispositivos, este por lo menos tiene que tener 5 cables para conectarse con todos. 1, 2, 3, 4, 5, y se conecta con todos, ¿no? Está una malla completa, está una malla parcial. Está casi completa, pero falta este y este, ¿no? Para que sea completa. Bien, dentro de las topologías hay una clasificación que pueden ser lógicas y pueden ser físicas. La topología de una red es la disposición y relación de los dispositivos de red y las interconexiones entre ellos. Existen dos tipos de topologías utilizadas para escribir redes. Tenemos topología física, muestra las conexiones físicas y cómo los dispositivos están interconectados. Tenemos la topología lógica, identifica las conexiones virtuales entre dispositivos mediante interfaces de dispositivos y esquemas de direccionamiento IP. La topología física es cómo están los cables o cómo está la onda electromagnética. En cambio, la topología lógica es ver cómo se conectan. El programa se le pone una dirección IP, y si la dirección IP de esta computadora se parece a la dirección IP de otra computadora, pueden armar una red. Entonces, de forma lógica, ellos están conectados. Pero si es que no se parecen las IP, por más que el cable llegue de un lado a otro, no se van a poder hacer comunicación. Entonces tenemos 3 topologías físicas comunes. Punto a punto es la más simple y común, consiste en un enlace permanente entre dos puntos finales. Hub and Spoke, similar a una topología en estrella, donde un sitio central interconecta sitios de la sucursal a través de enlaces punto a punto. Es decir, hay una oficina central donde se conecta a todas las sucursales. Y malla proporciona alta disponibilidad, pero requiere que cada sistema final esté conectado a cualquier otro sistema final, no es más caro. Tenemos topología WAN de punto a punto. Las topologías físicas punto a punto conectan directamente los nodos. Aquí tenemos 2 nodos conectados a través de una red.
Es posible que los nodos no compartan los medios con otros hosts, debido a que todas las tramas de los medios solo pueden viajar hacia o desde los dos nodos. Los protocolos WAN punto a punto pueden ser muy simples. Tenemos topologías LAN. Los dispositivos finales de la LAN suelen estar interconectados mediante una topología estrella o estrella extendida. Las topologías estrella y estrella extendida son fáciles de instalar, muy escalables y fáciles de solucionar. La mayoría de las empresas utilizan actualmente topología estrella, pero también hay las que utilizan estrella extendida. Las tecnologías Early Ethernet y Token Ring proporcionan dos topologías adicionales. La topología bus, tenemos aquí los terminadores y tenemos una línea y las conexiones. Todos los sistemas finales se encadenan entre sí y terminan de algún modo en cada extremo. Y la topología en anillo, cada sistema final está conectado con sus respectivos vecinos para formar un anillo. Acá tenemos la topología estrella, que tenemos un nodo central, y la estrella extendida, que se va extendiendo a diferentes niveles según se acaben los puertos de ese centralizador, que normalmente va a ser un dispositivo llamado switch. Tenemos la comunicación duplex y del medio. Podemos tener comunicación semiduplex. Solo permite que un dispositivo envíe o reciba a la vez en un medio compartido. Se utiliza en las WLAN, es decir, en las redes inalámbricas de área local, y en las topologías bus heredadas de Hub Ethernet. Tenemos comunicación duplex completo, permite que ambos dispositivos transmiten y reciban simultáneamente un medio compartido. Los switches Ethernet funcionan como modo full duplex. Cuando hablamos de semiduplex, estamos hablando de, por ejemplo, los walkie-talkie, que uno tiene que hablar y el otro tiene que escuchar, y después el otro puede hablar y el otro puede escuchar. No se puede hablar y escuchar al mismo tiempo. En cambio, cuando hablamos de duplex completo, estamos hablando de los teléfonos celulares, que usted puede enviar y recibir información al mismo tiempo. Tenemos también otro tipo de medio de control de acceso a la red. Tenemos acceso basado en la contención. Todos los nodos operan en semiduplex compartiendo el uso del medio. Puede citarse, por ejemplo, CCMACD, o puede ser esto acceso múltiple con detección de portadora con detección de colisión. Se usa en la red Ethernet, y tenemos también acceso múltiple con detección de portadora con evasión de colisión, CCMA-CA, que se utiliza en las LAN inalámbricas o en Wi-Fi. Las LAN cableadas se llaman Ethernet y las LAN inalámbricas se llaman Wi-Fi. Tenemos acceso controlado, que es acceso determinista, donde cada nodo tiene su propio tiempo del medio, y esto se utiliza en tecnologías como Token Ring y ArcNet. Tenemos SMACD, utilizado por las LAN Ethernet heredadas, funciona en medio semiduplex, donde solo un dispositivo envía o recibe a la vez. Utiliza un proceso de detección de colisión para controlar cuándo puede enviar un dispositivo y qué sucede si varios dispositivos envías al mismo tiempo. Proceso de detección de colisiones SMACD. Los dispositivos que transmiten simultáneamente provocarán una colisión de la señal en medio compartido. Los dispositivos detectan la colisión y los dispositivos esperan un tiempo aleatorio y retransmiten los datos. Tenemos SMACA utilizado para redes Wi-Fi 802.11. Funciona en modo semiduplex, donde solo un dispositivo envía o recibe a la vez. Utiliza un proceso de prevención de colisiones para determinar cuándo puede enviar un dispositivo y qué sucede si varios dispositivos envían al mismo tiempo. ¿Cuál es el proceso de prevención de las colisiones? SMACA. Al transmitir, los dispositivos también incluyen la duración del tiempo necesaria para la transmisión. Entonces los otros saben cuánto tiempo va a transmitir y no intentan volver a transmitir. Otro dispositivo del medio compartido recibe la información de la duración y saben cuánto tiempo el medio no estará disponible. Bien, otro punto que se ve en los fundamentos de redes y comunicaciones son los sistemas de telecomunicaciones. ¿Qué es un sistema de telecomunicación? Es un conjunto de elementos que intervienen en el proceso de intercambio de información. Forma un sistema de comunicación. Los componentes de un sistema de comunicación son muy diversos, pero en general se pueden agrupar en tres grandes bloques, que son emisor, el elemento que transmite la información; receptor, el elemento que recibe la información; y el medio de transmisión o canal, que es el medio a través del cual tiene lugar el trasvase de información entre el emisor y el receptor. Por ejemplo, cuando ustedes están pasando
Por ejemplo, con el celular se están pasando canciones con el infrarrojo. El medio viene a ser el medio infrarrojo por el aire. El emisor viene a ser el que tiene la canción. Y el receptor viene a ser el teléfono que recibe la canción. El emisor y el receptor pueden encontrarse a unos pocos metros de distancia o pueden estar cientos y miles de kilómetros, como ocurre en los sistemas de telecomunicaciones vía satélite o los vuelos espaciales o internet, ¿no? Cuando ustedes se conectan, por ejemplo, con sus familiares que están en otro país de otro continente. El medio de transmisión, por su naturaleza física, es posible que modifique, degrade la señal en su trayecto desde el transmisor al receptor debido al ruido, interferencia o a la propia distorsión de la señal. Por ello, el receptor ha de tener un mecanismo de decodificación capaz de recuperar el mensaje dentro de ciertos límites de degradación de la señal. Es decir, no pasa nada si es que en ciertos límites se ha modificado, pero si ya hay una modificación demasiado grande ya no se entiende la señal. En algunos casos el receptor final es el oído y el ojo humano. Por ejemplo, cuando ustedes están ahorita en la clase, el receptor final viene a ser su oído o su ojo. O en algún caso extremo son otros órganos sensoriales también. Y la recuperación del mensaje se hace a través de la mente. El medio de transporte puede ser el vacío, puede ser el aire, puede ser un cable, puede ser el agua, puede ser una fibra óptica, puede ser otro material. La mayoría de la comunicación eléctrica emplean como medio de transporte el aire, cables metálicos o fibras ópticas. La definición anterior del canal de comunicaciones es muy amplia y en la práctica con frecuencia se habla de canal para hacer referencia solo a una parte de la totalidad del sistema, a menudo al medio de transporte. En los sistemas inalámbricos, este medio de transporte es el canal de radio. En el canal de radio, la energía electromagnética es generada en el transmisor, es radiada al medio de transmisión y transportada hasta el receptor, sin conexión física entre este y el transmisor. ¿Qué significa sin conexión física? Que no hay un cable entre el emisor y el receptor, sino que por las ondas electromagnéticas que viajan por el aire, que tiene electrones, se puede llegar al receptor, ¿no? La radiodifusión sonora, la televisión y la telefonía móvil son ejemplos más comunes de canales de radio. Por ejemplo, ustedes utilizan la radio, ¿no?, para escuchar música, utilizan la televisión para ver programas y utilizan la telefonía móvil para comunicarse. Y esos son por diferentes canales de radio, o sea, les llega desde el transmisor, les llega por el aire. La estructura general del canal radio comprende desde la salida del transmisor a la entrada del receptor, incluyendo las respectivas líneas de transmisión y antenas. La porción del canal radio que comprende solo el medio de transporte, es decir, el vacío, aire, u otro material en el que se propaga la energía electromagnética suele designarse como canal de propagación, en cuyo caso no se incluyen ni las antenas ni las líneas de transmisión. Aquí tenemos elementos básicos de un sistema de telecomunicación que lo que queremos es mandar un mensaje de información que llegue de una fuente hasta un destino. Pero es preciso recordar que nunca el mensaje será lo mismo que la información que éste contiene, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá una fuente de información que puede ser su cerebro, ustedes, un transmisor que puede ser la computadora, y el canal de comunicación que puede ser una parte HFC, otra parte Wi-Fi, otra parte Metro Ethernet. Después le llega al receptor que viene a ser otra computadora y el destino es la mente de la persona o el oído del que está recibiendo la información, ¿no? Entonces tenemos, esos son los elementos básicos del sistema de telecomunicaciones: transmisor, receptor y medio o canal de comunicación. Y el transmisor necesita una fuente de información y el receptor lo manda la información a un destino. ¿Cómo se clasifican los sistemas de telecomunicaciones? Los sistemas de telecomunicaciones, al igual que las redes, tienen diferentes clasificaciones. Desde el punto de vista del tipo de señales que manejan, pueden clasificarse en analógicos o digitales. Si la señal es analógica, el sistema es analógico, como por ejemplo la radio normal FM AM, o por ejemplo puede ser la televisión normal UHF, VHF de los canales locales. Tenemos nosotros un, un sistema digital, por ejemplo, lo que se utiliza en Internet, ¿no? Todo lo que se mueve por Internet es digital, ¿ya? También la televisión digital terrestre también viene a ser un sistema digital. Aquí tenemos un medio que hace transmisiones desde, por ejemplo, un disco compacto que tiene señales digitales, tiene un convertidor digital analógico, y lo que se escucha en las vibraciones del altavoz, un amplificador lineal, es una señal analógica, porque ustedes, para entender música,
tendrían que utilizar una señal analógica, ¿no? Para escuchar las canciones y los instrumentos. Ahora, por eso es que hay un tipo de música que se llama DEM, creo que se llama música electrónica, que es una evolución del techno del disco, que son sonidos como son artificiales, que no es lo mismo que alguien que cante de verdad, ¿no? Aquí una pregunta, dice, si la radio se transmite por frecuencias, en el caso de Internet también se considera por frecuencias, ya. Cuando hacemos la transmisión por Internet, lo que nosotros tenemos es una dirección IP. No tenemos en sí frecuencias porque, por ejemplo, estamos hablando de Wi-Fi, todos transmiten el 2,4 GHz. O sea, la misma frecuencia, no es como la radio, que cada estación tiene su propia frecuencia. Entonces, ¿ustedes cómo diferencian esto? Acá, por ejemplo, tengo mi computador y si yo hago una ipconfig, veo acá mi dirección IP inalámbrica, que es 192.168.010 en mi red. En mi red yo soy el único 010. Puede que mi celular tenga la 020, el celular de mi esposa es 030, la otra computadora es 030, 040, etc. Y acá, por ejemplo, tenemos la conexión cableada, tiene 192.168.121. Estas direcciones son las que determinan a quién le corresponde recibir la información. Ya, la frecuencia es la misma, pero hay diferentes direcciones IP. Ya, entonces así se diferencia quién es el receptor, quién es el transmisor. No es por frecuencia, como es en las comunicaciones de radio o VHF o UHF para los canales de televisión que tienen su banda de frecuencia asignada. Ya. Okay. Entonces, tenemos acá, y por eso nos ahorramos, ¿no? Un montón de frecuencia, solamente cada uno tiene su propia dirección, su propio código. Tenemos otro tipo de sistemas de telecomunicaciones. Según el medio físico de transporte de la señal, de los sistemas pueden clasificarse principalmente como cable, fibra óptica o radioeléctrico. Estos se llaman medios guiados y no guiados. ¿Qué es un medio guiado? Es cuando la señal está metida en algún cable, por ejemplo en fibra óptica, por ejemplo en cable coaxial, en par trenzado o también en guía de onda. Todos estos son medios guiados porque está confinado la señal eléctrica dentro de un revestimiento, ¿no? Dentro de un cable. En cambio, los medios no guiados son, por ejemplo, las señales radioeléctricas punto a multipunto, conexión Wi-Fi, tarjetas RFID, donde no hay un cable o algo que una, ¿no? Desde emisor a receptor, ¿no? Entonces, esos son los medios no guiados. También entre los medios no guiados incluiríamos al sonar, que es un sonido que se mandan los submarinos, ¿no? En el mar. Es otro tipo de comunicación por medios no guiados. Según el tipo de usuario, el sistema puede ser punto a punto o punto a multipunto. Entre los primeros se encuentran, por ejemplo, telefonía. Por ejemplo, cuando usted habla por teléfono con alguien, solo hay un emisor y un receptor, entonces un sistema punto a punto. También un radioenlace a larga distancia va a ser un sistema punto a punto. Y entre los segundos, los puntos multipuntos, tenemos la radiodifusión sonora. Por ejemplo, aquí está la estación de radio, que en mi tiempo la más famosa era Estéreo 92. No sé si existe, y tenemos diferentes receptores. Este es el punto principal y estos multipuntos vienen a ser los receptores. Más o menos una clase es punto a multipunto, ¿no? Yo soy un punto y ustedes son multipuntos, ¿no? Entonces, eso también se puede ver así. Y finalmente, según el tipo de comunicación, puede ser unidireccional o bidireccional. Simplex es cuando este siempre transmite y este siempre recibe, es solo una dirección. Por ejemplo, la televisión clásica es simplex, ¿no? Allá en la Cristóbal de Mendoza, segundo anillo, hay gente que habla y ustedes reciben el canal de la señal de red 1. Semiduplex transmite información en ambas direcciones, pero no de manera simultánea. Tal vez ustedes conocen los walkie-talkie, ¿no? Que permiten que uno va hablando y dice cambio, ¿no? Entonces el otro habla y dice cambio. También esos son en los sistemas radio, de radio aficionado, se utiliza esa comunicación semiduplex. No pueden emitir y transmitir al mismo tiempo. Y los duplex se puede emitir y recibir al mismo tiempo, aunque no se entienda, como vienen a ser las comunicaciones digitales que utilizamos en las computadoras, los videos en streaming. También tenemos cualquier cosa que se realice de forma digital, se puede hacer
duplex, ¿no? Transmitir y recibir al mismo tiempo, por ejemplo, una llamada telefónica también es duplex, ¿no? Te puede hablar y escuchar. Por ejemplo, si está discutiendo con su esposa, entonces los dos van a hablar y escuchar al mismo tiempo, ¿no? Esa es una comunicación duplex que no se puede hacer en los otros sistemas. Por ejemplo, un sistema de televisión no se puede hacer, solo uno hablaría y el otro escucharía, y un semiduplex tendría que esperar el uno que el otro se calle para poder hablar. Y esos serían los tipos de sistemas de telecomunicación. Con esto acabamos lo que vienen a ser las comunicaciones, la base de los sistemas de redes y telecomunicaciones, ¿no? Que necesitamos saber como informática 1, ¿no? Hay mucho más de redes que hablar. Yo tengo la carrera de redes, recién defendí el anterior martes, y es toda una ciencia, ¿no? Toda una profesión. No sé si tienen alguna consulta. Vamos a empezar a hablar de otras cosas ya en estos minutos que quedan. Bien, entonces, nosotros hemos acabado el penúltimo tema de la materia para el primer parcial. Falta el último tema, que es software, se llama, que es la parte teórica de lo que viene después, que es programación. Entonces, vamos a ya ir poniendo semana, puede ser una semana posterior, pero aquí en el chat le voy a poner su fecha del primer parcial, el primer examen, será el viernes 5 de noviembre, de forma presencial. Es que no me permitieran presencialidad ese día y me dicen tiene que esperar una semana o un mes, yo lo espero. Ya, si me dicen ya que es más tiempo, pues se lo voy a tomar de forma virtual, ¿no? Pero aproximadamente va a ser esta fecha, 5 de noviembre, una semana o 2 semanas más, puede ser, o puede ser exactamente esa fecha, porque ya la semana que viene, el día martes, se acaba su temario para el primer parcial y a partir del día jueves vamos a avanzar lo que viene a ser base de programación. ¿Ya? Entonces eso quería decirle, ya que ya vayan estudiando estos temas, los voy a subir y les voy a poner que es un mapa conceptual de todos los temas para que se estén preparando para su fecha del examen, ¿no? Del primer parcial. Lo voy a subir hasta esa fecha, le voy a poner de fecha límite el 5 de noviembre, ¿no? Para que hagan de los temas que son este 5, el 4, el 3 y el 6 también, ¿no? Van a hacer un mapa mental o conceptual de cada uno de esos temas. Bien, acá hay una pregunta, dice, ¿cuál de los sistemas se considera el más confiable o el mejor? Bien, el sistema más confiable se puede considerar que es el punto a punto, porque tenés solamente un emisor y un receptor, aunque pueden tener dos antenas en paralelo. Ese puede ser emisor, receptor, receptor, emisor. Ese es el mejor, el más fiable. Lo que pasa es que es más caro, ¿no? Porque, por ejemplo, si vos querés transmitir por televisión con comunicaciones punto a punto, tendrías que poner a cada persona una antena que reciba la señal que viene eh, del canal, ¿no? Entonces, cada canal tendría que poner, por ejemplo, si en Santa Cruz hay si en Santa Cruz hay unas 500.000 hogares, tendría que tener unas 500.000 antenas en su torre, ¿no? Por ejemplo, el canal. Entonces es inviable un sistema punto a punto para todo, pero sería el que es más confiable o mejor. Ahora, si vos decís mejor el que llega a más lugares, entonces tenemos un sistema punto a multipunto, ¿no? Que puede distribuir como lo que hace el sistema de televisión normal. Ahora, si lo que querés es comodidad de tus usuarios, un sistema duplex es mejor que un sistema simplex o half duplex porque pueden recibir información y mandar al mismo tiempo. No necesitan hacer ese cambio y no están siempre como sujeto pasivo de la comunicación. Y actualmente, pues, un sistema digital es mejor que un sistema analógico
porque te permite menos interferencia de ruido, aunque obviamente es un poco más lento porque tiene un proceso de muestreo. Buenas tardes, dice. ¿El examen va a entrar más teoría o ejercicio? Dice. Bien, va a entrar más teoría, pero vale menos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, va a hacer unas 10 preguntas de teoría y unos 2 ejercicios que prácticamente los 2 ejercicios valen lo mismo que las otras 10 preguntas. Como más o menos lo que yo hago los exámenes. ¿Ya? Más o menos los exámenes lo hago de la siguiente forma. Ya puede ser que haga este examen, por ejemplo, va a ser, la parte teórica va a ser prácticamente encerrar, rellenar o emparejar y va a tener unos 2 ejercicios, ¿no? de conversiones. Eh, yo lo que hago normalmente depende de la cantidad de alumnos, puedo hacer un tipo de examen, 2 tipos, 3 tipos, hasta máximo 4 tipos de examen. Entonces, lo que hago es, hago los 4 tipos de examen y después veo cuál me salió más fácil, ¿no? Y voy ordenando el examen más fácil, un poco más complicado, un poco más complicado y más difícil. No significa que yo lo prepare así, sino que yo hago nomás el examen y después veo, ¿no? Cuál es el más fácil, más difícil, lo ordeno. Entonces el más fácil yo lo tomo de primero a quienes, a los que han venido más a clase, a los que han presentado más tarea a tiempo y a los que tienen mejor PPA. Todo eso yo puedo ver. Entonces voy ordenando así, sucesivamente. Ya me dice, no le voy a dar el cuestionario. Creo que no es necesario porque se supone que van a ser ingenieros y los ingenieros tienen que más razonar que memorizar. Si yo le diera cuestionario y de ese cuestionario tomaría el examen, no tiene mucho sentido, aunque hay partes que son obvias que van a entrar a ese examen, ¿no? Pero esta vez no va a haber cuestionario porque en sí los temas no son tan largos, ¿no? Son 6 temas que tienen entre 40 a 60 hojas cada uno. ¿No? Si tuvieran más de 200 hojas, pues ahí sí se les daría cuestionario. No sé si tienen alguna otra consulta. Bien, bueno. Entonces, eso sería todo. Ya pongan el horario de examen va a ser el horario de clase, ¿no? Obvio. Se le ha dicho el primer día de clase eso. ¿Ya? Entonces, 5 de noviembre va a ser su examen de lo que han dado. Voy a pasar los PDF para que hagan sus mapas conceptuales, ¿no? Para eso los voy a pasar a la plataforma, pero en sí pues no le va a servir de por mucho más, ¿no? Bien, entonces ya saben, el 5 de noviembre es su fecha de su primer examen, entonces vayan preparándose para esa fecha. Si el jefe de carrera me dice que espera una semana, así vamos a esperar, pero aunque ustedes lloren, si el jefe de carrera me autoriza esa fecha va a ser su examen, ¿no? Entonces, por esto de la pandemia, hay que ver qué nos piden. Vayan preparándose su barbijo, su alcohol en gel, su hoja de trapper, sus bolígrafos de 2 colores menos negro para dar su examen, ¿no? Entonces, ya vayan preparándose, ya nos falta mucho y desde el día jueves vamos a empezar algo mucho más difícil de lo que hemos visto, que es la parte práctica de la materia, que viene a ser fundamentos de programación, ¿no? Que es lo que realmente a mí me interesa, que aprendan algo, porque les va a servir para automatizar diferentes tipos de procesos que ustedes tengan en las diferentes áreas del conocimiento que vayan a trabajar. ¿Alguna consulta más? Claro, ingeniero. Nada, nada de formulario. Nada de formulario y si lo estoy copiando, ya está aplazado, ¿no? Se lo dijo el primer día de clase, Jorge, presencial.
Bien, supongo que ya está en la guía, señor. Está en la guía oficial de la materia. Por favor, nadie le pase para que por lo menos se tome la molestia de entrar a su perfil y verlo, ¿no? Ahí dice. Y lo he dicho más, ¿no? Hoy día he dicho cuántos temas faltan, ¿no? Entonces, obvio, hasta qué tema va a ser. Dígame, Fernando, Fernández, Guaita, Andrés. ¿Tiene una consulta? ¿O levantó por error la mano? El aula es la que está programada en la materia, ¿no? Esa aula. Si hay algún cambio, se le va a avisar. Ese día de, ese día del examen sí o sí tiene que tener megas porque por ahí nos mandan a un laboratorio o nos mandan a otra aula, entonces yo les voy a decir, puede ser ese mismo rato, entonces tienen que estar puntuales, ¿ya? Puntuales ese día. Yo tomo lista y los que no están en lista no toman examen, no dan examen aunque les toque en el último grupo, ¿ya? Bien, ¿alguno más? ¿Alguna pregunta más? ¡Uy, caramba! Inge, mejor si toca un día viernes porque martes choca mi horario de física. Mire, le voy a decir algo, ¿no? Como profesor de una materia, a mí lo que me interesa es que usted aprenda mi materia, ¿no? Y lo demás Sí, no me interesa. Y el examen sí está pensado para un día viernes, por si acaso, pero es por pura casualidad. ya. ¿Ya? O sea, a mí, sinceramente, me vale, digamos, si ustedes se aplazan todas las demás materias o no aprenden nada en la otra materia. A mí me interesa que aprendan esta materia y les vaya bien en esta materia, ¿no? Y así piensa cada uno de sus profesores. Por algo ustedes llevan horarios que no se cruzan entre las materias, ¿no? No deberían chocar, no es normal que choquen. Ya, y si chocan porque algún profesor movió los horarios, por ejemplo, yo cuando no puedo pasar clase les paso el video y los habilito en el horario de clase, porque si yo pasara en otro horario, puede que perjudique a otro colega, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna consulta más. Ya les he dicho, ¿no? La que está en el sistema, esa va a ser el aula. Y si hay algún cambio, ese día se los va a avisar. Así que ese día sí o sí tiene que tener mega en el celular. No se puede, cuando ya entran ustedes al examen, no se puede utilizar el celular. Tiene que estar apagado. Si le suena nomás un tic, yo le voy a quitar el examen y le voy a poner cero y van a estar aplazados en ese examen, por más que ustedes no lo miren a su celular. Ya, por si acaso. Son más o menos 40 personas y yo estimo que van a ser 4 tipos de exámenes diferentes. Cada uno va a tener como 20 minutos, cada uno de los grupos, ¿no? ¿Qué se le dijo, Vani, el primer día de clase? Bueno, ingeniero, muchas gracias. Ya, Yo me retiro porque tengo clase de otra materia. Hasta luego, listo, ingeniero. listo. Sí, ya se ha pasado unos 3 minutos, entonces nos vemos el día martes. Vamos a avanzar el último tema para el primer parcial. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero.